Voy a empezar hablando del caso de Anna Eklund. En realidad se llamaba Emma Schmidt, que fue uno de los casos de posesión demoníaca más extremos. El ritual principal de exorcismo se hizo en un convento en Iowa, en Estados Unidos, entre agosto y diciembre del año 1928. El segundo caso de que vamos a hablar es el de Annalise Michel. A los 16 años comenzó a sufrir convulsiones severas y como los tratamientos psiquiátricos no tuvieron el éxito que esperaban, su familia buscó ayuda religiosa. Este trágico hecho fue el que inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Pasamos al caso Clara Germana Cele. Confesó haber entregado su alma a Satanás. Ella levitaba, lo cual fue visto en su habitación y en la iglesia por varios testigos. Este sacerdote declaró: Clara flotaba a menudo hasta 1,5 metros del suelo. Buenas y tenebrosas noches. noches. Tenebrosas noches, profesor. ¿Qué tal, Dunkel? Audiencia, sean bienvenidos nuevamente a La Hora Tenebrosa. Bueno, desde ya, por supuesto, que les invitamos a suscribirse al canal, así forman parte de la Orden de Parasomnia. Y, por supuesto, colaboren con un like, comentando, que ya saben que nos gusta y que leemos y respondemos ahí cuestiones interesantes que nos van comentando acerca de sus vidas, sus experiencias paranormales. Y hablando de experiencias, si tienen y gustan comentarnos algunas, les dejamos por aquí un mail para que puedan contarnos acerca de eso. Dicho esto, es la hora, ¿no es cierto? Así es. Él ya está aquí, así que comencemos. Vamos a hablar, en este caso, de las posesiones nuevamente. Vamos a hablar de posesiones ya en el sentido demoníacas. Ok. O sea, yendo más al concepto que tiene que ver también con lo religioso, con la creencia, ¿no es cierto?, en este tipo de eventos. Y lo vamos a intentar hacer de siempre con el mayor respeto, con cuidado, respetando lo que cada uno cree o entienda que son las posesiones, si es que existen, quién cree que existe, quién cree que no existen. Sí, por como supuesto. simplemente como para tratarlo en esta hora tenebrosa. Ok, entonces serían como los casos más relevantes o conocidos, podríamos Exacto, decir. los más famosos, así modernos, Bien. de los cuales ya corrió por el mundo un poco la noticia, y entonces, bueno, han inspirado series, películas, libros. Y después, obviamente, en otro video aparte haremos El Exorcista, que El Exorcista Sí, apartado específicamente va a acerca de ser, eso. claro, Bien. dedicarle un poco más de tiempo y tratar también la maldición de la película y todo. Bien, entonces les aconsejamos, por supuesto, que escriban Tecti para estar protegidos. Justamente, si vamos a hablar de posesiones. es muy importante eso que acaba de decir Dunkel, protegerse, ¿sí? Tengan sus amuletos, objetos en los que ustedes crean una imagen, una estampita, lo que sea. Y anoten Tecti como para estar protegidos y no asustarse más de la cuenta. Voy a empezar hablando del caso de Anna Eklund. En realidad se llamaba Emma Schmidt, y esto tiene mucho que ver con que cuando los casos han sido tratados por instituciones religiosas, siempre se intenta preservar la identidad de la persona. En muchos casos, durante una buena temporada, Sin cantidad de tiempo, claro. se han podido mantener en secreto, ¿sí? Años después, por ahí, bueno, se da a conocer porque ya no le va a causar ningún tipo de problema, perjuicio a nivel social, claro, a la persona. El caso de
entonces de esta mujer, Anna Eklund, que fue uno de los casos de posesión demoníaca más extremos. El ritual principal de exorcismo se hizo en un convento en Iowa, en Estados Unidos, entre agosto y diciembre del año 1928. Ella había nacido en 1882 y si bien era devota desde niña, su padre, que se llamaba Jacobo, era una persona atea y muy abusiva. Se dice que fue el padre quien, tras una fuerte discusión, la maldijo. El rito de exorcismo, como dijimos, duró varios meses, pero alcanzó su punto crítico entre el 18 de agosto y el 23 de diciembre de 1928. Fue llevado a cabo por el padre Teófilos Reisinger con la ayuda de sacerdotes asistentes y monjas que colaboraban con Ana, inmovilizándola en la cama. Durante las sesiones, Ana mostró algunos síntomas impactantes. Levitaba, se adhería al marco de las puertas, su cuerpo se deformaba o hinchaba, hablaba lenguas muertas que ella desconocía y vomitaba en grandes cantidades, intentando dañar los objetos religiosos cercanos. A través de sus diferentes personalidades, el sacerdote identificó a un demonio, lo identificó por nombre, no los voy a nombrar por una cuestión de cuidado. Sí, por supuesto. Identificó a Judas Iscariote, al espíritu de su padre, Jacobo, y al de su tía, Tammy. Profesor, ¿los demonios pueden identificarse con las personas entonces? En realidad parece que si las almas de ciertas personas, a causa de sus actos, están en el infierno, obedecen órdenes de los ángeles caídos y por lo tanto a veces esto sugiere que participan en las posesiones demoníacas. El 23 de diciembre de 1928, tras una larga e intensa oración, Ana, luego de desmayarse, despertó completamente lúcida, serena, pronunciando frases de alabanza religiosa. Pasó el resto de su vida bajo la tutela de la iglesia hasta su fallecimiento en 1940. O sea, no tuvo más este tipo de eventos. Claro, sí, exactamente. El segundo caso de que vamos a hablar es el de Anneliese Michel, que nació en Alemania Occidental en 1952, que era una joven católica que tras ser diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal y psicosis, sufrió extraños y fuertes episodios. A los 16 años comenzó a sufrir convulsiones severas y como los tratamientos psiquiátricos no tuvieron el éxito que esperaban, su familia buscó ayuda religiosa. Entre 1975 y 1976, los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, con autorización de la iglesia, le practicaron 67 rituales de exorcismo. Durante los rituales, Anneliese afirmaba estar poseída por varios espíritus, incluyendo a un demonio, a Adolf Hitler y nuevamente a Judas. En 1976, Anneliese enfermó de neumonía con un cuadro muy severo de deshidratación y desnutrición y falleció el 1 de julio de 1976. La muerte de la joven generó un debate a nivel nacional sobre los límites entre la salud mental, el dogma de fe y la posible negligencia de la medicina. Sus padres y los dos sacerdotes fueron llevados a juicio. El tribunal los declaró culpables de homicidio por negligencia y fueron condenados a prisión condicional. Consideró que debieron haber buscado ayuda médica profesional en vez de continuar con los ritos. Este trágico hecho fue el que inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Sí, la película norteamericana del 2005, sí. Exactamente. Así que pasamos al caso Clara Germana Cele. Documentado en 1906, había nacido en 1890 en Sudáfrica y esta niña africana, Clara, quedó huérfana prácticamente siendo bebé y asistió a una escuela católica desde los 4 años. Se sabe que fue criada por las monjas de la escuela y educada por la iglesia. Probablemente pertenecía al pueblo Zulú o a una comunidad africana local de la región de Natal, en la
actual Sudáfrica. En 1906, mientras residía en la misión de San Miguel, en Natal, la joven comenzó a mostrar comportamientos erráticos, angustia extrema, y comenzó a hacer toda una serie de episodios que cuando la interrogaron las monjas, confesó haber entregado su alma a Satanás. Ante la situación grave, 2 sacerdotes realizaron sesiones de exorcismo durante 2 días. El ritual duró muchas horas y requirió que los religiosos la sujetaran debido a su fuerza sobrenatural. El documento más cercano a los hechos fue un informe redactado por el sacerdote misionero Erasmus Horner, quien escuchó la confesión de Clara y participó en el exorcismo. En esos relatos cuentan que el agua bendita se secaba cuando la rociaban a Clara. También daba fuertes gritos cuando la acercaban a una cruz. Ella levitaba, lo cual fue visto en su habitación y en la iglesia por varios testigos. Este sacerdote declaró: Clara flotaba a menudo hasta 1,5 metros del suelo, a veces verticalmente, con los pies hacia abajo, y otras horizontalmente, con el cuerpo flotando sobre la cama. Permanecía en una postura rígida y ni siquiera su ropa se le veía cayendo debajo, o sea, como si la estuvieran sosteniendo. Dice también que en una oportunidad, mientras la estaban sujetando, le arrojó un rayo a una monja que estaba arrodillada frente a ella rezando. Luego de eso la mordió en un brazo, dejándole una marca similar a la mordida de una serpiente. Tras expulsar un fuerte olor fétido y levitar en la capilla ante más de 70 testigos, el demonio finalmente la abandonó. En enero de 1907 experimentó una recaída, luego de realizar un segundo pacto con el diablo, y requirió un nuevo exorcismo. Logró recuperarse y vivió alejada de la vida pública hasta su muerte en 1912. Profesor, estoy notando que hay varios puntos en común con esto de las posesiones. En especial, bueno, lo que tiene que ver con la influencia o la creencia religiosa, y es interesante, como que es muy interesante. Si ya venían desde antes con esa religión, si fueron como inculcados o como adoctrinados, por así decirlo, en ese momento por la religión. Parece que el papel de la educación, de las ideas o creencias que hay en el medio en que uno se cría, se educa, tiene una influencia muy grande en la persona. Y es una observación muy interesante que, bueno, no podemos dejar de ignorar que hay influencias que tienen que ver con las supersticiones, sí, con los dogmas y con ciertas prácticas, como la famosa Ouija y otras prácticas la Ouija, la copita, que traen, sin duda, cierto tipo de consecuencias a quien las practica. Vamos con un caso de exorcismo en Chile. Carmen Marín, quien nació en Valparaíso y cuando era muy pequeña quedó huérfana a cargo de una tía. A los 12 años de edad, la niña estaba internada en un hospicio de monjas donde la educaron, y fue allí donde Carmen dio inicio a una supuesta posesión demoníaca. Según cuentan, ella se encontraba rezando cuando sintió un miedo agobiante, pero al llegar la medianoche tuvo un sueño en el cual peleaba con el mismísimo diablo. Cuando despertó de la pesadilla se levantó y atacó a sus compañeras de cuarto. Con el tiempo estos hechos se fueron repitiendo, trataron de ayudarla a médicos, brujos, adivinos, sin resultado, por lo que fue derivada al hospital de Valparaíso, donde intentó quitarse la vida después de 1 año de tratamiento. Después de pasar por otros sitios asistenciales y recibir toda clase de tratamientos, terminó viviendo en un hospicio de las Hermanas de la Caridad en Santiago. Allí compartió habitación con un chiquito que estaba enfermo, a quien sus padres le hacían recitar el Evangelio de San Juan. Y ahí se descubrió que cuando el niño recitaba el Evangelio, los ataques de Carmen Marín se detenían instantáneamente. Entonces las Hermanas de la Caridad decidieron llamar al presbítero José Cisternas, que no creía que Carmen estuviera poseída, pero presenció en persona uno de los ataques de la niña. Y si querés te leo la descripción que hace Cisternas del ataque.
Oh, interesante. Es un testimonio del exorcista. Documentado, sí. Sí. Dice, un momento después de empezar, la enferma se agitó horriblemente, levantó el pecho de un modo extraordinario, produjo un gran ruido con los líquidos que había en su estómago y cuando el evangelio era leído por la mitad, dobló el cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, tomó un aspecto verdaderamente horripilante y los cabellos se le erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. No sé lo que pasó entonces por la mente de mis compañeros. Yo, por mi parte, puedo asegurar que la sangre se heló en mis venas y tuve que hacer un esfuerzo para presenciar la conclusión de tan nunca visto acontecimiento. O sea, realmente un relato espeluznante. Sí, claro que sí. Carmen podía hablar en lenguas que ella desconocía, como el latín, alemán, francés. Poseía una fuerza hercúlea. Era imposible detenerla aún entre varios hombres. Podía observar todo lo que ocurría a sus espaldas, sin ella girar la cabeza para observar lo que había detrás. En 1857, el padre Cisternas convocó a varios médicos para emitir un informe. A pesar de las pruebas, había doctores que atribuían sus ataques a enfermedades mentales. Incluso se le diagnosticó histeria ovárica. Además, agregaron que los insultos en diversas lenguas fueron atribuidos a las misas diarias en latín que Carmen Marín oía en el hospicio. Con respecto al efecto sedante que sobre ella tenía la lectura del Evangelio de San Juan, uno de los médicos lo interpretó como consecuencia de un amorío que mantuvo con un hombre llamado Juan, que conoció en su paso por una casa patronal. Después de varios tratamientos, la joven fue sometida a un exorcismo por la Iglesia Católica y allí el mal terminó. Quienes la atendieron relataron que el demonio, antes de marcharse del cuerpo de Carmen, lanzó amenazas, prometió volver dentro de 1 año y medio. Cuando se le preguntó bajo qué forma, este respondió, no se sabe, tendrás que averiguarlo. Ah, bueno, profesor. Así que bueno, Complicado. es complicado, es Sí. un caso, como ya vieron, antiguo, del 1860 aproximadamente, y bueno, es lo que en ese momento también se consideraba, ¿no? Ante un hecho así. No deja de ser algo igual bastante conocido y reinterpretado o interpretado en las películas, de hecho, justamente. Totalmente, O sea, absolutamente. Hay varias películas que se refieren específicamente Sí, a de estos hecho, casos. tenemos Sí. unos pósteres, fotos de que bueno, que han inspirado, ¿no es Sí, cierto?, Gary Mitchell, sí, estos sí. casos a películas, algunas exitosísimas. En el caso de esta del Exorcista, vamos a tratarlo en un capítulo aparte para Específicamente, sí, explicar sí. bien un montón de detalles, porque es un caso, prácticamente el caso mejor documentado del que existen diarios escritos por los sacerdotes que lo trataron. Al menos un sacerdote escribió un diario, una especie de bitácora. Hay informes médicos sobre este caso del Sí, exorcista. tratado con más seriedad, por supuesto. Y bueno, después está, por supuesto, también el famoso caso de Emily Rose, ¿no? Del exorcismo de Emily Rose. Exactamente. Ahí está justamente Sí, también la película del exorcismo de Emily Rose. sí, muchas películas. Están bastante bien logradas por lo general y describen a la perfección lo que está documentado. Así que Sí, muchas veces trabajo de campo. tenemos que reconocer que tal vez hay cierta exageración, Sí, o ¿no es espectacularidad cierto? que Y probablemente cierto no tipo de sea, cosas sí. que tal vez se agrandan. A veces uno lee un relato como del padre Cisternas y queda asombrado por los Sí. detalles y por lo tremendo del caso. Sí, claro. Y en otros tal vez se han agrandado las cosas, se han amplificado. Bueno, por eso hay que tomar esto con mucha delicadeza, con cuidado y no achacarle enseguida la culpa a uno a otro, que si fue por esto o por lo otro. Lo estamos analizando y Sí, nada lo más. estamos analizando, lo estamos exponiendo y bueno, queremos saber ustedes del otro lado justamente qué es lo que opinan, si bueno, han visto las películas, si conocen alguno de estos casos, si les llamó la atención alguna, bueno, la bitácora de este cura, la descripción muy detallada acerca de qué era lo que sucedía, es más que interesante. Sí, sí, en el caso de Ronald Doe, Sí. que es el, digamos, el alias que le pusieron al joven que inspiró la película El Exorcista, Sí. vamos a ver que está muy bien documentado. Y las descripciones también, hay algunas que son bastante aterradoras. No como en la película se muestran, pero bueno,
Claro, bueno. Y bueno, si una película tiene que tener algo más. Sin embargo, bueno, ciertas películas que tratan estos temas y tienen cositas que suceden de fondo, lo vamos a hablar en el video que corresponda, pero me hizo acordar también, profesor, a la película de La Profecía, que dicen que sucedieron cosas también, antes, en el rodaje, post-rodaje. Hemos hablado un poquito de eso en redes también, es interesante. Y bueno. Los misterios que los rodajes pueden hacer. Sin duda, o sea... No me quiero imaginar si hacemos un rodaje tratando de exorcizar a Tito, profesor. Bueno. Yo no lo intentaría. No, por las dudas, mejor que no. Dejémoslo, que está tranquilo, ahora está ahí durmiendo un rato, déjelo. Bueno, así que, bueno, entiendo que ya es hora, ¿no es cierto? Así es. Es tiempo de irnos, Dunkel. Así que bueno, por supuesto, sean bienvenidos a suscribirse al canal, ayudarnos con un like, comentarnos qué les parece esto y por supuesto, si le dan mucho apoyo también a este video, continuaremos con, bueno, el caso de la película y me dijo que también habían casos en Argentina, ¿no es cierto? Sí, hay documentados casos de exorcismos. Hay ciertos informes y muchos relatos, ¿no es cierto? Incluso, bueno, vamos a ver que hay un libro escrito sobre exorcismos aquí en Argentina y bueno, si les interesa, también lo trataremos. Así es, así que, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto ha sido La Hora Tenebrosa, así que... Tenebrosas noches.